En Diario Financiero celebramos 36 años en los que somos más que cifras, somos señales. Te invitamos a ser parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes y a todos que nos escuchan a través de la señal de df.cl. Mi nombre es Paula Vargas, yo soy la subdirectora de Diario Financiero y en esta oportunidad, a nombre de la Asociación de FP y por supuesto de DF, les agradecemos por participar hoy de este encuentro que hemos denominado Licitación de Afiliados Antiguos e Impacto en las Pensiones. Este es uno de los tres encuentros que vamos a realizar durante las próximas semanas, donde justamente vamos a profundizar con expertos cómo podemos mejorar las pensiones de una manera sostenible. Antes de presentar al panel, voy a contextualizar un poco por qué nosotros hacemos esta actividad. Y bueno, es evidente, se está discutiendo en el Senado esta reforma al sistema previsional. Queremos también nosotros, desde la perspectiva de los expertos, tener una opinión crítica y una opinión especializada de cómo ven aquellos puntos claves que se discuten hoy en día en esta reforma. Primero tenemos las implicancias, como ya les mencionaba, para los afiliados y las pensiones acerca de la licitación de afiliados antiguos. Otro punto clave es el destino del 6%, es algo que viene hablándose y viene discutiéndose hace mucho tiempo, y por supuesto la necesidad de modernizar el régimen de inversiones, considerando que cada punto adicional de rentabilidad puede aumentar las pensiones en hasta 25%. Entonces son aspectos súper relevantes que llevamos discutiendo muchísimo tiempo, que hoy está en el Senado particularmente viéndose, y nosotros también aquí queremos discutir esta política pública que es clave también dentro a nivel Estado y a nivel también de la opinión pública, porque es un tema que también alcanza o tiene ribetes de cómo mejorar también la legitimidad del sistema. Y justamente, bueno, para hablar de todos estos temas, tenemos aquí un panel muy especializado, muy experto en temas de pensiones. Voy a partir presentando a don Joaquín Cortés. Él es expresidente de la CMF, economista, académico y empresario e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Economía de la Universidad de Chicago, con más de 40 años de trayectoria. Ha liderado entidades como AFP Provida, compañías de seguro, además de desempeñarse en roles claves como en el BBVA, Chemical Bank y el Banco Central de Chile. Reconocido también es su aporte al mercado de capitales, donde ha buscado impulsar la inclusión y la internacionalización financiera. Muy bienvenido, don Joaquín. Por supuesto, con nosotros también Natalia González, también bienvenida. Ella es académica e investigadora del FAR-UDD, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Law de la Universidad de Chicago. Ha ocupado roles claves en instituciones públicas y privadas. Fue subdirectora del Instituto Libertad y Desarrollo, trabajó en los Ministerios de Hacienda y Energía e integró la Comisión Experta del Proceso Constitucional, participando en la Subcomisión de Sistema Político. Hoy día de vuelta el tema también a la mesa de la opinión pública. Además, también fue la primera directora del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Bienvenida. Gonzalo Acamilao, él es economista, socio de Consul, con amplia trayectoria en asesoría económica, finanzas corporativas, es PhD en Economía de la Universidad de California, economista de la Universidad de Chile, actualmente es co-chair del Comité de Inversiones y Negocios de AmCham, consejero electo de SOFOFA, presidente de Empresas Alianza, IF Securitizadora, miembro del Comité Editorial de la revista FEN, y entre otras medallas que tiene aquí. Gonzalo, que me extendería un poco de tiempo más para contar quiénes son cada uno de ustedes, pero yo creo que con esta presentación queda claro por qué están acá y de qué nos van a hablar. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes tres por aceptar esta invitación. Para nosotros es muy relevante que personas expertas, profesionales expertos, analicen desde un punto de vista técnico lo que hoy en día está en discusión en el Congreso, y de una política pública que, como decía al comienzo, es muy relevante y muy central para no solamente para la sostenibilidad de las pensiones, sino también mercado de capitales y, por supuesto, para la legitimidad del sistema. En ese sentido, bueno, nosotros, el panel, hoy día lo que vamos a analizar es justamente la famosa que se denomina licitación de stock de afiliados. El Ejecutivo lo que ha planteado inicialmente, a lo que está hoy día en el Congreso, es
lo que implica que el 10% anual de cotizantes se vaya, vaya a un administrador con una menor comisión, ¿ya? Cubriendo aproximadamente 10 años. Ese es el plazo que hoy día está. Y de estos seleccionados, que se podrán revertir esta decisión en aproximadamente 30 días. De conocer esta decisión, qué sé yo, tienen 30 días para decir acepto o no que me cambien de AFP. Y esta comisión entiendo yo que es una comisión fija por 10 años, ¿ya? Esto es lo que está en el Congreso, distinto es si van a haber alguna indicación, entiendo que la mesa técnica está presentando el gobierno en la mesa técnica algún ajuste, pero lo que está hoy discutiendo, lo que está hoy en el Senado es esto, esta licitación de stock por el 10% de los afiliados, con 10 años, por 10 años y menor comisión y que eventualmente este traspaso se acepte o no durante los 30 días siguientes. Ese es el contexto que tenemos para la conversación de hoy. Pero primero, en términos generales, a cada uno de ustedes, ¿qué les parece, antes de ir de lleno a esto, qué les parece la reforma en general? ¿Cómo se ha planteado y cómo se ha planteado también a nivel de discusión en el Congreso? Digamos que este ad referéndum, esta primera etapa, y cómo ven ustedes que se va a desencadenar. Joaquín. Gracias. Primero, gracias por la presentación, a pesar de que dijiste que tenía 40 años trabajando en el mercado de capitales. Puede ser. Primero, cuando uno quiere juzgar un proyecto de reforma, tiene que partir discutiendo cuáles son las causas de las malas pensiones. Y las causas de las malas pensiones, ya hay consenso sobre esto, son la baja tasa de cotización, las lagunas previsionales y la de jubilación. Y además que la rentabilidad futura se espera que no sea igual que en el pasado. Ahora, cuando se planteó el proyecto original, los objetivos del proyecto original eran aumentar las pensiones futuras, terminar con la AFP, introducir un sistema de reparto y crear un Estado inversor. Cuando uno tiene muchos objetivos, las cosas se complican, digamos. Y esa reforma no necesariamente apuntaba a lo que yo mencioné, que eran las causas de las malas pensiones. Ahora, yo entiendo que el proyecto ha ido mutando. No sé muy bien en qué estado actual está, porque hay poca información. Yo entiendo que se están incorporando aspectos de ingeniería financiera al proyecto, crear un fondo que emitiría una deuda. Ahora, la ingeniería financiera sirve para traspasar los riesgos, no sirve para traspasar los riesgos y traspasar los costos. No sirve para crear riqueza o para generar más recursos al respecto. Pero en general ha habido poca transparencia de lo que se está discutiendo. Algunos dicen que ya está cocinado, no lo sabemos. Y lo que ha trascendido son temas accesorios, como ponerle límite a las comisiones de intermediación, los fondos generacionales, cosas que no van a cambiar mucho las pensiones. Ahora, el tema de fondo es el destino, claramente el tema de fondo es el destino del 6%. Y el proyecto tiene destinar una parte a las cuentas individuales y la otra parte a transferencia, algunas dentro del sistema previsional y otras fuera del sistema previsional, como por ejemplo crear un sistema de cuidados. Yo creo que la sociedad tiene que preocuparse de aquellos que van quedando rezagados. Creo que la sociedad tiene que ser solidaria con aquellos más vulnerables. Pero eso le corresponde a la sociedad como un todo, a la sociedad completa. Que algo que dijo hace poco la ministra del Trabajo cuando dijo que el bono de fin de año era solidario, por cuanto lo pagábamos todos los chilenos, más vulnerables. Yo creo que la sociedad tiene derecho a corregir algunas fallas que existen, digamos. Pero eso tenemos que hacerlo, se nos cargo todos los chilenos, digamos, toda la sociedad como un todo. Y por tanto corresponde hacerlo con fondos generales, digamos. Ahora, el problema son las finanzas públicas, entonces, que no está el dinero, digamos. Ahora, hay algunos que han llegado a decir, mire, la verdad que esto de destinar una parte de las cotizaciones a generar transferencia es porque hay gente que no paga impuesto a la renta y por lo tanto esta es la forma de cobrarle impuesto a la renta. Entonces, seamos honestos. Esto es claramente una parte, algo que va a las cuentas individuales, y otra parte que es claramente un impuesto a la planilla. Y en ese sentido, a mí
cuando me piden mi opinión general de la reforma, no me gusta. Y bueno, hay otros temas más, digamos, pero que también no sabemos hoy día en qué estado están, digamos. Esa sería mi respuesta. Sí, también es un tema de que efectivamente hoy hay varios cambios que se están viendo o se están analizando y no lo estamos viendo. Pero Natalia, ¿a ti qué te parece a grandes rasgos lo que se ha presentado? Lo que hoy día está en el Congreso, que eso ya es más transparente y estamos, o sea, es lo que hoy día se está analizando. Sí. Bueno, también muchas gracias por la invitación a la Asociación de AFP, al Diario Financiero, DF, y a los copanelistas por compartir esta conversación. Yo tiendo a coincidir con Joaquín en bastante de los puntos que él plantea. De hecho, voy a profundizar algunos de ellos, tal vez. El objetivo es mejorar las pensiones, pero nosotros tenemos algunos problemas de base, ¿verdad? Tenemos problemas de base en el mercado laboral, tenemos una informalidad que el año pasado rondó el 30% más o menos en términos de cifras, tenemos brechas además entre mujeres y hombres en la participación en el mercado tanto formal como informal y también brechas salariales. Tenemos una tasa de cotización que no se ha puesto al día, pero al mismo tiempo para ponerla al día tenemos que considerar cómo está el mercado del trabajo para que esa puesta al día no signifique que sigamos profundizando los incentivos a la informalidad, por ejemplo, o seguir incrementando los costos que con las 40 horas, con el salario mínimo, ya subieron importantemente para las empresas y van a seguir subiendo. Además que hay otros proyectos en el camino, como eventualmente una negociación ramal, ¿no es cierto?, que siguen impactando el mercado laboral, que a su vez incide en el sistema de pensiones. La rentabilidad que decía Joaquín ha sido muy buena, pero evidentemente hacia el futuro es poco probable que repitamos ese éxito. Y además con una tasa de cotización baja tenemos un problema entonces también de expectativas, ¿no? Cantidad de fondo acumulado y una rentabilidad eventualmente menor. Y se dice que otro problema de nuestro sistema es que no es competitivo, que le falta competencia y que es poco transparente a la ciudadanía no lo entiende. Pero si uno mira que ese es el conjunto de problemas que eventualmente tendríamos que resolver, bueno, ¿lo hace o no el proyecto presentado, el proyecto que conocemos, lo que se está discutiendo al referéndum, que yo ahí comparto con Joaquín, que es poco transparente esa discusión de cara al público? Yo creo que el proyecto no lo hace y apunta los dardos equivocadamente hacia otro lado. ¿Ya? ¿Y por qué no lo hace? Porque si tú vas a destinar una parte de la cotización, de este aumento del 6%, a una cuenta que no es una cuenta individual, sino que es una cuenta que eventualmente se destina hacia reparto o se va a destinar a prestarse, ¿no es cierto?, ya sea intrageneracionalmente o un fondo solidario. El problema es que entonces tú no generas un incentivo para estar empleado en el mercado formal. Entonces tú quieres apuntar hacia un norte, pero generas incentivos en el sentido absolutamente contrario. Luego, necesitamos mejorar la rentabilidad, ¿no es cierto?, de nuestros fondos de cara a cómo se viene el futuro. Y lo vamos a conversar con detalle más adelante, pero introducimos esto de la licitación del stock, que hasta donde yo puedo entender, va a tener un impacto, o puede tener un impacto muy significativo en las pensiones en términos del golpe que se le puede dar a la rentabilidad. Lo que estamos buscando hoy día es que las administradoras puedan invertir en activos diferentes, en activos que a lo mejor son más ilíquidos, pero que rentan más, y cuando tú obligas a licitar un stock forzosamente, bueno, a lo mejor esa apuesta se pone en riesgo y entonces de nuevo ponemos en riesgo otro objetivo que es la rentabilidad. Queremos más competencia, se dice, y esto eventualmente se lograría en parte por esta vía, ¿no es cierto? Pero yo no estoy tan convencida porque aquí quienes pueden participar, según el proyecto que conocemos, estos inversores privados de fondos, también incluye la posibilidad de que participe el Estado. ¿Ya? Y no solo el Estado en cuanto a crear una entidad, sino que eventualmente el Banco del Estado, que tiene una administradora general de fondos, ¿verdad? Y el Estado hoy día no participa. Entonces, como está dispuesto hoy día en el proyecto, hasta donde yo entiendo, que pueden participar quienes concentren menos de un 30% del mercado, bueno, el Estado no tiene nada hoy día. Entonces va a poder participar y con mucha ventaja frente a los privados, llevándose una cuota relevante de esa competencia que más bien va a tender a concentrarse en estas entidades estatales. Y a introduciendo, y eso lo podemos conversar después, a un actor en el mercado de capitales que hoy día no lo tenemos relevantemente, que es al Estado. ¿Ya? Y cuánto entonces incide la política o empieza a incidir la política en la dinámica del mercado de capitales. Que se supone que queremos más claridad, más certeza, no menos incerteza, ¿verdad? Y más competencia y no concentrar. Y por último queremos reglas más claras, más transparentes. Pero resulta que por lo menos la estructura básica del proyecto lo que hace es alejar
a los afiliados, a los consumidores, a los usuarios, del trato directo con tu inversor de fondos de pensiones, porque nos pone a una entidad única con la que vamos a tener que lidiar y que no sabemos hoy día si va a tener la capacidad o no de gestionar, de hacerse cargo de todos los problemas, porque esto hay calidad del servicio, hay oportunidad del servicio, esto no es solamente invertir. Y entonces a mí me parece que, sinceramente, los objetivos que debiéramos buscar, o el proyecto no los recoge adecuadamente o derechamente genera los incentivos contrarios. Bueno, Natalia también nos ha planteado varias preguntas, varias interrogantes que dejan o que están, digamos, respecto del proyecto mismo, tal como lo conocemos. Gonzalo, ¿a ti qué te parece? A ver, ¿Qué mira, puedes agregar a esta discusión? No, primero que, o sea, Joaquín planteaba, ¿no es cierto?, que el objetivo es de un proyecto de reforma de pensiones mejorar las pensiones, pero yo le agregaría que también tienen que ser financieramente sostenibles en el largo plazo. Cuando hablamos de un sistema de pensiones, no estamos hablando de los próximos 5 o 10 años, estamos hablando de los próximos 40, 50, 100 años. Entonces, cualquier reforma que hagamos para mejorar las pensiones, tenemos que preocuparnos de que también sea solvente en el largo plazo. Y lo segundo, y lo tercero es que sea robusto, porque está el ahorro, ¿no es cierto?, de toda la fuerza de trabajo durante toda su vida, digamos. Entonces, cualquier innovación que hagamos ahí, tenemos que estar seguros de que no vamos a generar riesgos operativos de otro tipo. Y eso es algo que el sistema ha probado. O sea, el sistema tiene una larga historia y ha sido robusto a riesgos operativos. Ahora, cuando uno mira el proyecto, yo creo que las cosas buenas son, primero, haber planteado el tema, porque se requiere una reforma de pensiones, y llevamos mucho tiempo discutiendo en el país una reforma de pensiones. Entonces, yo creo que es positivo que el gobierno haya planteado un tema. Segundo, yo creo que el aspecto positivo es aumentar la tasa de cotización en 6 puntos porcentuales. Si uno compara con la OCDE en promedio son 18 puntos porcentuales, entonces nos faltan 8 puntos porcentuales. Partir con 6 puntos porcentuales es un avance. Y yo diría que hasta ahí están las cosas buenas del proyecto. ¿Dónde empiezan los problemas? Empieza precisamente cómo se distribuye ese 6%. Porque en la medida que yo parte de ese 6% no va a mi cuenta de capitalización individual, eso se llama un impuesto al trabajo. Porque la diferencia entre lo que yo recibo por mi trabajo, ¿no es cierto?, que es el costo de la empresa, y que no va en algún beneficio directo mío, es un impuesto al trabajo. Entonces, lo que estamos incorporando es un impuesto al trabajo. Y como decía Natalia, cuando yo incorporo impuestos al trabajo, lo que hago es incentivar en el margen la informalidad más que la formalidad. Y es uno de los problemas que precisamente tenemos con todas las lagunas laborales y con toda la gente, ¿no es cierto?, que está en el mundo informal. Entonces, desde ese punto de vista, que el 6% no vaya completamente a la cuenta de capitalización individual, le estamos imponiendo un impuesto al trabajo. Ahora, algunos plantean, bueno, que es un 1%, un 2%, pero esa es la puerta de entrada. Todos sabemos que una vez que rompemos el principio de que estos son ingresos de los trabajadores para sus pensiones, que en ningún escenario a los trabajadores les va a sobrar recursos cuando se jubilen, ¿no es cierto? A todo el mundo le va a faltar algo de recursos, no tiene ningún sentido usar esos recursos para otra cosa. Y un problema importante que tiene el proyecto, y yo creo que es el más importante, es que el diagnóstico que hay es que el problema está en la industria, que es en la industria del manejo de los fondos de pensiones donde está el problema. Cuando todos sabemos que el problema está en lo que se ha mencionado, en el funcionamiento del mercado laboral. Un mercado laboral que tiene una alta tasa de informalidad, 1 de cada 3 trabajadores es informal. Un mercado laboral que no le da respuesta a un porcentaje grande de la población que no está estudiando y no está trabajando y está en edad de trabajar. Entonces, no tiene esa oportunidad. Y un mercado laboral que genera, ¿no es cierto?, lagunas. Entonces, ese es el problema que tenemos que resolver si queremos mejorar las pensiones futuras. Pero el proyecto se carga fuertemente, y yo creo que hemos perdido 2 años muy valiosos en discutir la estructura de la industria, que eliminar las AFP, ¿no es cierto?, que generar un órgano estatal, cuando ahí no está el problema. Y podemos conversar de eso más adelante. Entonces, el diagnóstico es errado, y cuando uno parte de un diagnóstico errado, obviamente la solución también es errada. Pues puede ser que sea algo también ideológico, que es algo que podemos conversarlo después. Pero partamos ya de lleno con el tema de la licitación de afiliados, que es el título de esta conversación, de este ciclo. Ya vamos a analizar más en profundidad lo que es la licitación del stock de afiliados antiguos. Natalia,
¿Cuál es tu opinión de esta propuesta en particular y si efectivamente la ves como eficiente o no, como una manera o que puede cumplir este objetivo de reducir las comisiones? ¿Qué tan viable lo ves? Tú has estudiado esta materia, entonces te pregunto un poquito cómo lo ves, qué tan viable es, si va a tener impacto en comisiones, o de alguna manera esbozaron también que puede tener impacto en la rentabilidad y por supuesto en las pensiones. ¿Cuál es tu mirada, no solamente en la parte como más macro, sino también en lo legal? Sí. Que si esto tiene alguna implicancia legal. Sí, mira, esta es una propuesta que no es nueva. ¿Ah? En diversas comisiones anteriores que trabajaron asesorando a gobiernos, es una propuesta que se ha planteado. Cada vez que se ha planteado, curiosamente, eso sí, no tiene una bajada de detalle, sino que se deja esbozada la idea, pero después no se dice cómo se implementa. Y el problema es porque en la implementación de esta idea aparecen diversos inconvenientes que no son fáciles de resolver. Está el inconveniente que mencionábamos antes, ¿no es cierto? El inconveniente de cuánto en verdad esta medida colabora en mejorar las pensiones, y la verdad es que la rebaja en comisiones se estima que podría razonablemente importar un beneficio del orden del 6% para los cotizantes. En cambio, eventualmente la pérdida de rentabilidad podría ir entre el 20 y el 25%. Entonces, el trade-off que se produce ahí pareciera ser no tan positivo como para avanzar hacia una medida que además tiene una serie de otras complejidades. Luego, desde el punto de vista jurídico, a ver, hoy día nuestra Constitución nos garantiza a todos que el respeto al derecho de propiedad sobre nuestros bienes materiales e inmateriales. Como nosotros tenemos la garantía del derecho de propiedad, es que la Constitución dice que si a ti te van a limitar el derecho de propiedad, limitar, no expropiar, porque si te van a expropiar te tienen que pagar, pero si te van a limitar el derecho de propiedad, esa limitación tiene que ser por ley, ¿ya? Y una limitación que no alcance a ser una expropiación, porque solo la ley puede limitar la propiedad. Y por eso es que entonces, cuando la Constitución se refiere a la seguridad social, dice que la seguridad social y lo que corresponda a cada uno de los trabajadores aportar de fruto de su trabajo a seguridad social tiene que estar determinado por ley, porque es una limitación al derecho de propiedad de cada trabajador, ¿ya? Entonces, considerando eso, nosotros tenemos una estructura de sistema de pensiones con capitalización individual que reconoce ese derecho de propiedad. Cuando el proyecto plantea que un grupo de afiliados, que por lo demás está todo delegado a normas inferiores, reglamentos y normativa incluso de la superintendencia y de otros organismos, que no sabemos quién es el grupo de afiliados, cómo se agrupa, quiénes lo vamos a integrar o no, que hay un grupo de afiliados que va a ser forzosamente transferido con su ahorro previsional, con sus cotizaciones, hacia un inversor privado o público que ofrezca una menor comisión, a mí me falta algo de la esencia del derecho de propiedad, que es el derecho de propiedad te da la facultad de usar, gozar y disponer. Soy yo como propietario el que dispongo de mi bien material o inmaterial, no un tercero. Yo dispongo voluntariamente del fruto de mi trabajo. Ya está por ley asignado a un modo que es las pensiones. Y está muy bien, porque nosotros privilegiamos el consumo presente. Entonces está bien que la ley se preocupe. ¿Quién me va a administrar ese fondo? Si yo privilegio la rentabilidad o la comisión, si yo privilegio la calidad del servicio, la oportunidad, la cercanía de una sucursal, es problema de cada cotizante. Entonces, cuando el proyecto lo plantea como una transferencia forzosa, donde además la contracara o lo que me dicen, pero mire, quédese tranquila porque usted va a tener 30 días para retractarse. Yo hasta donde recuerdo el retracto, uno se retracta de una decisión que tomó. Aquí yo no tomé ninguna decisión, la tomaron por mí. Entonces, no es un retracto, eso es incorrecto. Aquí simplemente opera una suerte de silencio positivo, donde yo después como cotizante tengo la posibilidad de salirme, pero donde hay asimetrías de información brutales. O sea, yo hoy día, digamos, tengo 30 días, que es un plazo además muy acotado, para tomar la decisión de volver de un lugar, por ejemplo, a mi AFP o inversor, como se llama, actual, y yo no me quise salir nunca de ahí. Entonces, esa falta de voluntad, donde si van a plantear una cosa así, lo mínimo es que esto se invierta, lo mínimo, desde el punto de vista jurídico, y que se diga, señor cotizante, es al revés. Le voy a dar 30 o 60 días para decidir, aquí hay un inversor que ofrece una comisión menor, este es el costo a lo mejor en rentabilidad, y con la información disponible y completa y íntegra, yo tomar la decisión si me quiero cambiar o no, pero no al revés. Y al revés implica
algún tipo de inconstitucionalidad? O sea, ¿Cuál yo es derechamente veo aquí la una infracción en ese vulneración al sentido? derecho de propiedad, veo una vulneración a la regulación que la Constitución establece en materia de seguridad social, pero además no es la única vulneración que veo, porque como esbozaba antes, y lo podemos detallar en la conversación, yo creo que aquí se van a generar problemas de libre competencia, se va a tender a concentrar, vamos a tener también eventualmente problemas de competencia desleal, porque tienes un actor, que es el Estado, que va a poder participar y que tiene la posibilidad de operar con subsidios cruzados o con una cobertura de costos que el sector privado a lo mejor no va a poder ofrecer. Y entonces creo que la multiplicidad de dilemas legales, desde afectación al derecho de propiedad, afectación al derecho a la seguridad social, libre competencia, competencia desleal y eventualmente incluso para las propias administradoras estar apropiándose de fondos que no les pertenecen en estos traspasos, también podría implicar un problema a nivel internacional, ¿no? Por el tema de la expropiación, de alguna Sí. manera. Bueno, yo creo que esos temas vamos a profundizarlos un poquito más adelante. Natalia, gracias. Gonzalo, se ha hablado mucho de que justamente la licitación del stock es una manera de reducir, o esa es un poco el titular para reducir las comisiones. Ahora, ¿es la comisión la variable más importante a la hora de elegir una AFP? Mira, te agradezco la pregunta, porque es una pregunta bien importante. Cuando uno le preguntan a la gente, que yo confío mucho en los ciudadanos, ¿no es cierto? Ellos contestan que 60% es la rentabilidad. Es la rentabilidad. Entonces, la variable más relevante, la gente dice, es la rentabilidad. Cuando uno ve las pensiones que reciben las personas que se están pensionando, de cada 100 pesos que colocan, o sea, que reciben como pensión, 75, 80 pesos vienen de la rentabilidad. Entonces la gente se da cuenta de que su pensión realmente depende de la rentabilidad que tenga, porque solo colocó 20 o 25 pesos, el resto vino de la rentabilidad. Entonces, la variable más importante que la gente entiende y que se materializa es la rentabilidad. Ahora, el tema, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene que tomar la decisión, ¿no es cierto?, de cuál factor me fijo, es la rentabilidad la decisión más importante. O sea, no se justifica de alguna manera, siguiendo lo que tú estás diciendo, no se justifica, es una licitación de afiliados, digamos, para obtener, de alguna manera, para llegar a menores costos en el fondo. Claro, entonces la licitación de afiliados, cuando uno dice voy a licitar, ¿no es cierto?, una parte del stock de afiliados, 10%, planteas tú, tiene que venir de un diagnóstico de que algo está funcionando mal en el mercado, ¿no es cierto?, de la administración de las AFP, para que yo decida que tengo que intervenir ese mercado y hacer una licitación. ¿Y qué es lo que se ha planteado? Y ahí está el error de diagnóstico. Se ha planteado de que la rentabilidad de los fondos de pensiones es alta, es mayor de lo que sería una rentabilidad normal de equilibrio, y por lo tanto eso estaría reflejando de que hay un espacio de bajar comisiones para que esa rentabilidad vuelva a esa rentabilidad de equilibrio normal. Entonces, un aspecto clave para ver si hay un argumento o una hipótesis, ¿no es cierto?, que justifique una licitación, es si efectivamente esa rentabilidad es de equilibrio o no, o está sobre el equilibrio. Nosotros hemos trabajado mucho este tema y la rentabilidad económica, financiera, no la puede sacar uno directamente de los estados de resultados de la AFP o de la administradora de fondos de pensiones, porque siempre hay un gap entre la economía, ¿no es cierto?, y la contabilidad. Y aquí hay tres factores que son relevantes en esta discusión, que tienen que ver con el encaje, si es parte del activo operacional o no, tiene que ver con los activos intangibles, ¿no es cierto?, y tiene que ver con una cosa que es muy importante, que nadie coloca en la discusión y que es el punto central, es que hay una diferencia en el tiempo, un desfase entre cuando la AFP recibe el ingreso por cotización y cuando tiene que dar el servicio y por lo tanto incurre en el gasto. Porque en el sistema, ¿no es cierto?, uno recibe un día la cotización y tiene que darle servicio por 40 años. Entonces, ese desfase que hay entre el ingreso y el costo para un FP, uno lo tiene que incorporar cuando uno hace un cálculo de rentabilidad. Y cuando uno corrige por esos factores, uno encuentra que la rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones son similar a otras industrias en Chile y afuera. Por ejemplo, es similar a la industria bancaria, es similar a la compañía de seguros y es muy similar a la industria de administración de fondos. Entonces, el primer hipótesis en que la que se justificaría una intervención del mercado a través de una licitación es que hay rentabilidades
sobrenormales o fuera del equilibrio, es falsa. Y hay que hacer bien los números. Y lo segundo, se habla de que el mercado no es competitivo. Pero hay muchas formas de analizar los mercados competitivos. Tenemos la Fiscalía Nacional Económica que tiene manuales de cómo uno revisa si los mercados competitivos. Y este mercado es competitivo. Este mercado no es altamente concentrado. Esos son los índices de concentración que define la propia Fiscalía. Y la propia Fiscalía define los umbrales. Y cuando uno ve, es un mercado moderadamente concentrado, pero bien lejos de un mercado altamente concentrado. Ha habido entrada de competidores. No es un mercado en que no ha habido entrada de competidores. Las comisiones en promedio han bajado. Es decir, hay una serie de factores que indicarían que no es un mercado no competitivo y que no tiene rentabilidad esa norma. Entonces, si no están esas bases, ¿qué justifica una licitación del stock? Y como decía Natalia, yo comparto mucho todos esos riesgos que tiene la licitación del stock. Entonces, la licitación del stock apunta a la comisión, donde no está el problema, y el riesgo está en la rentabilidad, donde está la oportunidad. Y yo creo que es muy complejo lo que se está planteando, porque la única posibilidad de que realmente nosotros logremos mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones es precisamente hagamos lo que el mundo viene haciendo hace 20 años. El mundo se movió de los mercados públicos a los mercados privados. Las oportunidades hoy día están en los mercados privados, por distintas razones. Y para nosotros poder entrar a ese mercado privado, eso no conversa con la licitación de stock. Entonces, yo creo que no hay bases para una licitación de stock, no están las justificaciones y los riesgos son mayores que los beneficios. Ahora, y tampoco, bueno, tú dices los riesgos son mayores que los beneficios, por lo que te escuché, hay un mercado competitivo, por lo tanto, ¿cómo ves tú el tema del ingreso o de que el Estado participe como administrador de los fondos? Tampoco se justificaría en ese caso. A ver, de nuevo, el Estado tiene múltiples necesidades, o sea, tiene que preocuparse de la salud, de la seguridad, de lo que son muchas. Entonces, cuando el Estado interviene en un mercado, tiene que haber una razón, tiene que haber una falla de mercado, tiene que haber una externalidad que el sector privado no captura y que entonces la captura el Estado. Tiene que haber algo. ¿Cuál es la justificación acá? Entonces, claro, si uno parte de la hipótesis equivocada, que hay retornos sobrenormales o que el mercado no es competitivo, bueno, uno hace la justificación de meter competencia a través de un ente estatal. Pero si uno saca eso, porque eso está corregido, digamos, entonces se acaba la justificación. Y lo que va a pasar es que, bueno, el Estado entra ahí. ¿Hay experiencias buenas del Estado administrando empresas? La mayoría de las empresas son malas. Y aquí vamos a administrar los fondos de pensiones de los trabajadores que se tienen que jubilar en 40 años más. Entonces hay un riesgo enorme. Y se empiezan a producir factores como lo que se llaman precios depredatorios, porque si el Estado de alguna manera tiene subsidios cruzados, ¿no es cierto? Tiene un costo capital más bajo, por ejemplo. Y por lo tanto puede hacer grandes inversiones y obviamente su costo marginal va a ser más bajo y entra a precios más bajos. Eso obviamente no es competitivo. Entonces yo creo que es un riesgo de que entre el Estado y no hay una justificación en un exceso de retorno de los administradores de los fondos de pensiones, de que el mercado no sea competitivo. Entonces no está la justificación para que entre el Estado. Perfecto. Joaquín, desde tu experiencia en el mercado de capitales, ahí vamos a entrar en otra lista, que es ¿qué efectos se pueden esperar de la rentabilidad de los fondos de pensiones debido al traspaso de activos que debería ser al traspasar también esta participación de estos 10% de afiliados? O sea, no van solitos los afiliados, van acompañados de sus activos. Ahí, ¿cuál es el efecto que podría tener en el mercado financiero? Sí. Del mercado de capitales. Déjame al principio completar algo que ya dijo Natalia y Gonzalo. Hoy día ya existe la licitación de los nuevos afiliados. Entiendo que está partiendo el 9º proceso de licitación. Y hoy día, de los 11,5 millones de afiliados que hay en el sistema, más de la mitad ya fueron licitados alguna vez. Hoy día existen como el 30% de los afiliados, un tercio de los afiliados ya está en los fondos que tienen, en las AFP que tienen las comisiones más baratas. ¿Ya? O sea, eso ya existe, ya partió el tema. Ahora, estoy muy de acuerdo con lo que decía Natalia. Digamos, si uno fuera a bajar la comisión de las que tienen la AFP más cara a la más barata, la verdad que la pensión a través del ciclo de vida aumenta, a mí me da como 4 o 5%, digamos, no te resuelve el problema, digamos. Además que bajar las comisiones no ayuda a quienes no cotizan, digamos. Y hay un 50% de afiliados que no cotizan, digamos. ¿Ya? Ahora, yo entiendo que licitar los nuevos, el stock de afiliados, los afiliados antiguos,
significa traspasar alrededor de 20 billones de dólares anualmente, digamos, ¿ya? Lo cual es harto dinero y de alguna forma uno le recuerda los traspasos que se hacían por cambio entre multifondos. Ahora, lo que se ha propuesto es, bueno, permitamos traspasar activos. Y cuando uno dice traspasemos activos, se está refiriendo a los activos poco líquidos, a los activos alternativos, porque los demás se pueden traspasar. Entonces, la primera pregunta dice, bueno, ¿es factible hacer esto? Bueno, yo creo que es factible hacerlo. Por cuanto hoy día existen fondos secundarios que se dedican a comprar activos de fondos ya existentes y se produce el traspaso. Ahora, el problema es que primero no es automático, hay un proceso. Si uno va a mirar los contratos, por ejemplo, de los fondos de private equity, unas cosas así, lleno de estipulaciones, digamos. Y no automático, hay un proceso, en algunos casos hay que pedirle permiso al general partner, digamos. En algunos casos hay que ofrecerlo antes a los limited partners. Y segundo, no es gratis. Yo acabo de ver un proceso de traspaso en este caso era de fondos de capital privado, digamos, que salía como $10.000 al gestor por cada fondo, digamos, ¿no? Entonces es caro y eso afecta a los incentivos. Afecta a los incentivos de los gestores de fondos a invertir menos en estos activos que uno cree que tienen mayor rentabilidad en el largo plazo. Segundo, yo fui gerente de inversiones y en ese tiempo la única forma de invertir en activos alternativos era hacerlo todo junto, a través de un feeder fund. Hoy día el mercado se ha sofisticado, digamos. O sea, hoy día cada uno elige su fondo. Entonces puede que exista una AFP que es la única que tiene invertida en un fondo. Ahora, a ese fondo te va a poner más dificultades, digamos, en pasarte los activos de una AFP, de un dueño a otro dueño. Especialmente si lo vaya a hacer todos los años. Ese es el problema. Y segundo, también se ha ido sofisticando en el sentido de que yo he visto AFP que están participando, o sea, invirtiendo en temas de coinversión, donde uno no tiene una cuota que traspasa, sino que tiene propiedad. Siempre se ha criticado a la AFP por qué no siguieron el mismo camino que los fondos canadienses, que se compraban empresas directamente. Bueno, este tipo de movimientos de fondos donde vaya a tener ese activo no es traspasable, o es traspasable de forma muy difícil, digamos. Entonces, esto va a afectar los incentivos, digamos. Va a llevar a carteras similares, no va a llevar a una menor sofisticación y no va a llevar a conflictos. Porque puede que a mí no me guste el fondo que tú me quieres traspasar, digamos. Y otro tema que yo creo que tiene un impacto sobre los gastos comerciales, digamos. Porque una determinada AFP va a perder afiliados que se los va a llevar otra AFP. Ahora, la AFP que perdió la licitación conoce exactamente el perfil de los afiliados que perdió. Sabe su dirección, sabe la renta, sabe cuál es su rentabilidad. O sea, tiene un incentivo a ir a buscar directamente a ese afiliado. Lo cual implica invertir en fuerza de venta para captar ese afiliado. Y de la AFP que ganó la licitación y que lo adquirió, significa tener que gastar para defender ese afiliado. O sea, va a tener un impacto sobre los gastos comerciales. Es como levantarle la polola a alguien y uno sabe exactamente a dónde ir, si le gustan los chocolates, etc. Es complejo, sabe el teléfono, sabe el WhatsApp. Así que ahí tenemos un aumento en los costos comerciales, ¿ya? Así que, si bien es cierto, es factible traspasar activos, como decía, no es automático y es costoso y nos va a llevar va a influir en los incentivos a invertir en estos activos que se supone tienen, por ser más líquidos, y hay premios por la iliquidez, tienen una mayor rentabilidad a largo plazo. O sea, también por ahí tenemos algunos riesgos. Natalia, hablábamos al comienzo, en tu introducción, de todos los riesgos también en materia de jurídica. Libre competencia, que puede ser visto como una medida expropiatoria y que eso para los dueños de las AFP, particularmente los que son extranjeros, puede llevarnos a seguir juicios internacionales. Bueno, también el tema del consentimiento, al parecer, también podría ser un riesgo allí. ¿Y cómo
¿cómo se acotan, cómo se limitan, cómo deberían hacerse una licitación para que justamente este tipo de aspectos queden un poquito más cubiertos en el fondo? Sí, a ver, yo diría que ahí lo primero, o la pregunta más global es si realmente vamos a perseverar en esta iniciativa de la licitación de stock, ¿ya? Dado los riesgos que se han planteado aquí, los beneficios que aparecen más bien marginales para los afiliados versus la pérdida de rentabilidad, porque de nuevo solamente estamos mirando la variable comisión, no estamos mirando otras variables que son parte de la competencia que debiera incentivarse en la industria. Entonces, pero suponiendo que el acuerdo va hacia allá y que esto se va a incorporar, que espero que no, de verdad, porque no veo el costo-beneficio para sacar un punto de equilibrio aquí, ni jurídico ni económico, pero por de pronto lo que decía, ¿no? O sea, pedir el consentimiento en forma previa, no asumirlo. De lo contrario, yo tengo la impresión de que aquí vamos a terminar, como ha ocurrido en otras industrias o en otros mercados, con una alta tasa de judicialización. Aquí tú puedes caer en recursos de protección, donde termina resolviendo eventualmente en la Corte Suprema una cuestión de política pública en última instancia, y eso ya nos ha ocurrido en salud, y la verdad es que lamentablemente el problema de aquello es que terminan definiendo los jueces la política pública cuando no son los llamados a definirla, ¿verdad? Recursos de protección, recursos ante el Tribunal Constitucional. Dado que pueden haber juicios pendientes, entonces podemos terminar con inaplicabilidades ante el TC de una norma que se considera inconstitucional. Y esas inaplicabilidades aplican para el caso concreto, entonces vamos a ir acumulando, como ha ocurrido también, un stock de recursos de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. Yo creo que no hay que extremar la discusión hacia allá. Y lamentablemente, te voy a decir una cosa que es entre jurídica y política, pero hoy día el Tribunal Constitucional tiene una composición que si es que esto persevera en el proyecto de ley, es difícil ir a discutirla en tanto proyecto de ley al Tribunal Constitucional, ¿ya? Y entonces probablemente quienes tengan esta causa van a apostar más bien por, si es que esto llega a salir como una ley publicada, cuando cambie eventualmente la composición del tribunal, bueno, empecemos a judicializar esto con los recursos de inaplicabilidad, ¿ya? Entonces nos vamos a llenar de recursos de protección, nos vamos a llenar de recursos de inaplicabilidad, eventualmente si esto termina por concentrar, yo creo que también nos vamos a meter en problemas con las autoridades de libre competencia. Entonces, la verdad es que generar más incertezas con un instrumento que no cumple el propósito, a mí me parece, la verdad, que no es el camino a seguir. Creo sí que a lo mejor sí pudiésemos mirar cómo está funcionando la licitación de afiliados nuevos, ¿ya? Y a lo mejor ahí hay variables que tú puedes modificar para tratar de incentivar mayormente la competencia. Y entonces, por ejemplo, mirar el plazo en el que se otorga esa licitación. Por ejemplo, hoy día es la comisión la variable que hace que una AFP se gane a quienes van a entrar al mercado laboral. Pero ¿por qué no incorporamos otras variables que puedan ser relevantes para nosotros los afiliados, como para asignar esos contratos? Entonces, me parece que hay un espacio, no respecto del stock, pero respecto de los nuevos afiliados, donde podemos seguir profundizando la entrada de nuevos actores al mercado. O sea, hay posibilidades también de, o sea, si queremos estimular la competencia, está por otro lado, en el fondo, desde otra mirada. Sí. Gonzalo, justamente hablando de las posibilidades de informar adecuadamente a este 1.300.000 de personas afiliados que podrían participar de este proceso de licitación de stock, ¿tú lo ves viable que se llegue a comunicar a todos ellos al mismo tiempo, que lleguen a tiempo a poder retractarse o no, o eventualmente si se incorpora, por ejemplo, el que sea explícito que tú que aceptes este cambio, ¿se ve viable que en ese plazo se logre? A ver, mira, yo antes quiero tomar un poquito lo de Joaquín, digamos, de el tema de los activos alternativos y el efecto que tienen. Yo creo que esto es bien importante porque nosotros, uno de los problemas que tenemos en nuestro sistema de pensiones es que fuimos pioneros, pero nos fuimos quedando atrás en varias cosas. La tasa de cotización es obvio que nos quedamos atrás, pero otra cosa es en el portafolio de activos a los que tienen acceso, ¿no es cierto?, las administradoras de fondos para invertir los fondos. Y el mundo se movió hace varios años ya a esto que se llaman los activos alternativos privados. O sea, las grandes compañías donde se ha creado más valor
no están transándose en la bolsa. Yo no puedo comprar una acción de esa compañía. Se mantienen en el mundo privado por mucho tiempo y los retornos ahí son muy altos, o sea, hay retornos de 10, 15, 20%. Nosotros hemos sido muy cautos en lentamente ir transitando. Canadá, los países europeos han sido pioneros en esto y entonces una forma de compensar toda la caída en pensiones, producto que caen las tasas de interés, que la gente vive más tiempo, es que invierten en activos que tienen más retorno. Las AFP estaban partiendo en este proceso. Banco Central ha sido cauto en ir aumentando los límites, todavía, ¿no es cierto?, le tiene sublímites respecto a lo que podría entrar. Y ahí es donde hay más valor y ahí es donde hay más diferenciación entre las AFPs, porque hay que hacer relaciones de largo plazo, hay que descubrir cuáles son esos fondos que van a ser los que van a llevar la rentabilidad y hay que permitir que a uno le den acceso. O sea, no es tan fácil como ir a comprar una acción de Copec en la bolsa. Entonces, cuando estamos partiendo en ese proceso, cuando nos estamos subiendo a ese carril que nos iba a permitir aumentar la rentabilidad, le vamos a incorporar un shock al sistema en el cual, piensen ustedes, un gerente de inversiones que el próximo año le van a sacar a lo mejor el 10% de su cartera y el próximo año el 10%. El foco de ese gerente de inversiones es otro. ¿Para qué construyo relaciones de largo plazo si tengo esta volatilidad de corto plazo? Entonces, yo creo que el efecto que eso, y nosotros hemos hecho números, ese efecto va a ser bien significativo sobre las pensiones. Ahora, si tú le puedes informar a la gente del proceso, ¿cuál es el efecto? Pues cuéntanos el efecto va a ser número. al menos del 10%. O sea, la caída de pensiones va a ser de al menos del 10%. Porque, como decía, acordémonos, de cada 100 pesos, 75 viene de la rentabilidad. Entonces, si yo puedo aumentar la rentabilidad, si ya con esta rentabilidad logré que de 100 pesos 75 viene de la rentabilidad, con mayor razón si puedo entrar en estos activos alternativos. Y si de alguna manera, como decía Joaquín, el mundo financiero permite todo se puede hacer, pero todo tiene un costo. Cuando uno se siente, ¿no es cierto?, a decir, oye, que yo quiero esto, lo necesita, perfecto, pero esto te va a costar esto. Y si uno puede hacer estimaciones, nosotros hemos hecho esas estimaciones, eso puede tener un efecto al final en la pensión de 10%. Entonces, es bien dramático cómo se puede afectar la pensión producto de incorporar este shock al sistema. Si tú le puedes informar, hoy día están las redes sociales, hoy día le vas a poder informar. Lo que no le vas a poder informar es qué va a pasar con la rentabilidad con el que se gane la licitación. Porque tú le vas a poder informar que va a haber una licitación, que va a ser para el menor costo, que te costa usted, pero ¿cómo le vas a informar lo de la rentabilidad? Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Le generaste una incertidumbre enorme. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, aunque tú sepas lo que pasa, para tomar la decisión va a ser muy difícil, porque le vas a estar, como Estado, señalando que la variable importante es el costo. Cuando él sabe que es la rentabilidad. Cuando él ve en su pensión que es la rentabilidad, pero tiene al Estado regulador, ¿no es cierto?, que le dice, no, fíjese en el costo. Entonces la distorsión que vamos a entrar en el sistema es muy grande. Bueno, y eso yo creo que podemos acotarlo al final, pero también tiene que ver con un componente de legitimidad del sistema, donde también se han creado muchos mitos probablemente, y el tema costo así ha sido algo permanente, ha sido un tema permanente de cuestionamiento, políticamente al menos. Pero bueno, sigamos con la parte más técnica, porque acá estamos con técnicos, no con políticos, aunque nuestro público aquí también tenemos políticos. Pero bueno, Joaquín, justamente, y aquí quiero ver un poquito cómo conversan también las distintas disposiciones, las distintas articulados que se están incorporando a este proyecto de pensiones. Y recientemente el Senado aprobó el referéndum respecto a la creación de los fondos generacionales, que uno tendería a pensar que es para que justamente permanezcan en sus fondos, a las edades que correspondan, en fin, que sea algo más de largo plazo, pero por otro lado tenés otros incentivos distintos, o tal vez opuestos o no, eso me lo dirás tú, respecto de la licitación de estos de nuevos afiliados. Ahí, ¿cómo conversan cómo ves tú que conversan estas dos disposiciones? Sí, algo que se me quedó en el tintero, cuando uno mira el ciclo de vida, 40 años de ahorro, la diferencia en rentabilidad que uno requiere para compensar cualquier diferencia en comisiones es muy pequeña. O sea, con 5 puntos base yo compenso diferencia en comisiones de 50 puntos base a través del ciclo de vida. Un poco por lo que decía Gonzalo, no es el foco, ¿no? Es la rentabilidad. Yo siempre pensé que, como decía nuestra Paula, ¿no?,
yo tengo 40 años, así que yo estaba en los fondos, 40 años de mercado de capitales, no 40 años. No sé. No 40 años. Estaba en el sistema de pensiones cuando partieron los multifondos. Y efectivamente, los fondos internacionales, los Target Date Funds, podrían haber sido una alternativa, digamos, ¿ya? Ahora, pero sin embargo, hoy día ya tenemos los multifondos, ¿ya? En Estados Unidos se han hecho muy populares, pero no tenían un sistema, sino que cada uno compraba diferentes fondos, digamos. Acá no estamos partiendo de cero, ya tenemos los multifondos, la gente los conoce, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que aportan los multifondos, los fondos generacionales cuando ya tenemos los multifondos? Yo creo que es poco, digamos. Y lo único que te hacen es decir, mira, usted ahora no puede elegir la asignación estratégica de activos, no puede, lo que dicen los gente de inversión, no puede elegir su asset allocation, se lo va a elegir un tercero, que obviamente no va a ser Warren Buffett, sino que va a ser otro, digamos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se pierde, ¿ya? Entonces, claro, si uno sigue pensando que la gente no sabe elegir, digamos, claro, digamos, dejémoslo que no elijan y nosotros le imponemos un fondo. Ya, eso da bastante inflexibilidad, porque yo no sé si la edad es la única variable a considerar. Puede que yo conozco personas jóvenes que son muy conservadoras y que no van a querer estar en un fondo que va a estar invertido 95% en renta variable, ¿ya? Y los fondos generacionales no permiten eso. A cada uno lo asignan de acuerdo a su edad. Y las personas no son iguales, digamos. Hay diferentes expectativas de vida, diferentes niveles de salud incluso. Incluso yo entiendo que en Estados Unidos los fondos generacionales nacen como fondos ocupacionales. Viene Vanguard y le hace unos Target Date Funds a los empleados de Oracle, donde son todos más o menos similares, digamos, viven en el mismo barrio, digamos, etc. ¿Ya? Pero acá meter a todas las personas en un fondo con distintas características, digamos, hombres, mujeres, etc., es más complejo, hay que estudiarlo mejor. Ahora, yo creo que esto incluso acentúa los problemas que tiene la licitación de stocks, porque los fondos generacionales para la gente joven debieran tener mucho riesgo, mucha liquidez, muchos activos alternativos. Y obviamente los incentivos no están para invertir en esos fondos, porque tiene costo, toma tiempo, hay que hacer due diligence, y que después voy a hacer todo un due diligence para que después se lo traspase a otro, digamos, ¿ya? Alguien se puede ir a la cochihuahua, digamos, pensando que el otro hizo el due diligence, digamos, y ahora yo no tengo que hacer, ¿ya? Entonces tiene los mismos problemas que tiene, y se acentúan los problemas que tiene hoy día con la licitación del stock de activos, digamos. Yo creo que también, creo que las AFP hacían algo muy positivo, digamos, cuando personas se querían cambiar de un multifondo a otro, querían cambiar su asset allocation y se querían cambiar a un fondo que no les correspondía de acuerdo a su edad, le hacían una encuesta. Decían, oiga, ¿usted entiende realmente que se está yendo a un fondo que va a tener mucho más riesgo y usted está a punto de jubilar y se puede meter en un lío? ¿Ah? Y después de eso la persona podía decidir. Pero había un proceso le llevaba a la gente a discernir si eso era conveniente. Acá, y eso era correcto. Acá le dicen, mira, usted tiene 40 años, tiene ese asset allocation, tiene mala salud, pero no se puede cambiar. Yo creo que además esto tiene un tema político. Yo estaba, como dijo Paula, en el sistema del 2008 cuando se produjo la crisis, digamos. Y el fondo tipo A perdió, no me acuerdo bien, pero más de 40% en un mes, digamos. ¿Ah? Y los llamados que teníamos de la gente que decía, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo yo estoy en el fondo A y estoy perdiendo 40%? Imagínate, digamos. Y había personas, distintos tipos de personas, y ahí la respuesta era, bueno, usted eligió. Usted fue el que eligió estar en esto. A los más jóvenes les decían, no te preocupes, esto se debería recuperar. Pero ahora decían, usted eligió. Ahora, si tú estás eligiendo, te destinaron a un fondo con mucho activo riesgoso, porque eres joven, y te toca
una crisis como esa y se te cae un fondo en 40%, y aunque tú no tengas problema del corazón, va a estar complicado, digamos. ¿Ah? Y aquí tú ahora tienes a quien echarle la culpa, que fueron los políticos que te metieron en una camisa de fuerza. ¿Ah? Los fondos eventualmente se pueden recuperar, digamos, y se debieran recuperar. Pero yo sé lo que son vivir esos meses donde estás con esas pérdidas, digamos. ¿Ah? Entonces, alguien va a sufrir con estos temas de volatilidad en el futuro. Entonces, creo que los fondos alternativos, los target date funds, los fondos internacionales le agravan los problemas de invertir menos en los activos que debiera tener la gente más joven. Y la verdad que no aporta mucho más que los multifondos. Y también hay un problema cultural. Nosotros nos acostumbramos a poder elegir. Acá lo que te están diciendo usted ahora tiene menos posibilidades de elegir. ¿Ah? Y es un problema de si la gente está cómoda con eso, ¿no? Yo no estaría cómodo. Además, Paula, el tema de elegir. Fíjate que lo que voy a juntar estas dos intervenciones, porque en el fondo Gonzalo nos dice hoy día en esta licitación de stock hay un sesgo hacia la comisión, ¿no es cierto? O sea, cuánto cuesta administrar. Las personas, por otro lado, no tienen toda la información o no la van a poder tener si es que se les pidiera el consentimiento para tomar una decisión con toda la información sobre la mesa. Y estamos acostumbrados a elegir. Y es curioso que se ponga el sesgo ahí, porque cuando uno mira benchmarks internacionales, Chile no está administrando o gestionando mal los costos del sistema de pensiones. Al revés, está por sobre países que siempre miramos muy hacia arriba. Estamos por sobre Suecia, por ejemplo. Entonces, quiero poner el foco ahí porque estamos poniendo de nuevo el problema donde no está. No es que Chile tenga específicamente un problema de una magnitud significativa en términos de costos del sistema. Y sin embargo, estamos poniendo todas las herramientas apuntando hacia ese target que es donde no está el problema y además limitando otro tipo de posibilidades donde sí lo tenemos, que es la rentabilidad. Ahora, si la licitación de stock de afiliados antiguos no es el camino, como lo han ustedes señalado reiteradamente y en todas sus intervenciones, ¿cuál es el camino para justamente lograr una reforma que equilibre la necesidad de reducir comisiones, aumentar las pensiones y proteger los derechos de los afiliados y la estabilidad del sistema? ¿Cuál es el camino allí? Partamos con usted, Joaquín. Bueno, la respuesta es un poco obvia. ¿Cuáles son las causas de las malas pensiones? Apuntemos a las causas de las malas pensiones. Y nadie mencionó aquí el tema de las comisiones como una de las causas fundamentales de las malas pensiones. Entonces, lo que tú estás preguntando es, queremos mejorar las pensiones y queremos más competencia. ¿Ah? Yo la verdad a esta hora me perdí un poco, no sé si el aumento en la edad de jubilación está incluida en el paquete o no. ¿Ah? Entiendo que no, yo creo que eso es clave, digamos. O sea, no se puede dejar de lado, es una irresponsabilidad no explicar a la gente que tiene que jubilarse más tarde, digamos, ¿no? Eso primero, digamos, o sea, y me parece una aberración no incluirlo. Después, creo que el tema de la comisión, introducir la comisión por saldo, es algo que hay que explorar. Y eso porque para la gente de renta más alta, que tiende a correlacionarse con la gente más influyente, la comisión por saldo es muy importante, muy fuerte. Y esa tiene el incentivo a negociar, digamos, favoreciendo al resto, digamos. Entonces es un tema que no hay que tampoco dejarlo de lado. También me pareció interesante la propuesta del economista Schmidt-Hebel, que también se refería al tema de licitación del stock, que dijimos que no era lo más relevante. Pero en el fondo dice, mira, hagamos una encuesta y preguntémosle a la gente lo que quiere. La cercanía con los afiliados, me parece un tema importante. Y por último, yo creo que hay que simplificar la discusión. Aquí, por una parte, hay un tema de aumentar las cotizaciones a las cuentas individuales, ¿ok? Y por otra parte, está el interés de
hacer redistribución con los fondos, con los recursos del fondo de pensiones. Y esto inicialmente tiene que ver más bien con dentro del sistema y el día de mañana, y también alguna fuera del sistema. Y el día de mañana eso puede ampliarse a otros temas. Bueno, financiemos esto con otro tipo de impuestos. Si alguien está dispuesto a poner un impuesto a la planilla para financiar cualquier cosa, bueno, ese es otro tema, separémoslo, digamos, hagámosle claridad conceptual, digamos. Esa sería mi primera reacción a ese tema. Natalia. A ver, yo como te decía antes, respecto al tema de la licitación, más que en la del stock me enfocaría en qué variables podemos mejorar en la licitación que hoy día se hace para los nuevos afiliados. Luego creo que lo que ha dicho Joaquín es imprescindible, o sea, cuáles son las causas y ataquemos esas causas del problema. Pero otra cosa que nos hemos ido dando cuenta desde que está vigente la PGU es que además el problema no era tal vez de la magnitud que nos imaginábamos y que está o es posible focalizar el problema. Porque las medidas que nosotros hemos comentado acá de alguna manera impactan para quienes se van a jubilar en el mediano o largo plazo. Pero tenemos un problema hoy día, ¿no es cierto?, de ciertos grupos de personas que efectivamente a lo mejor a una tasa de cotización similar, años de trabajo, etcétera, están recibiendo o podrían recibir una jubilación menor. Pero es un grupo acotado. Estamos hablando de un porcentaje relevante a lo mejor ahí de mujeres, ¿ya? Y entonces cuando uno logra acotar el problema, tú puedes priorizar eventualmente, ¿no es cierto?, ese gasto público, porque yo sí estoy convencida que eso hay que solucionarlo con fondos generales de la Nación, y entonces ya la magnitud del problema es más abordable, ¿ya? Entonces, entender que hay un grupo específico al que a lo mejor tenemos que ir a tenderle una mano hoy, pero tenderle una mano sin dañar los pilares del sistema tal y como está hoy, que es no perjudicar la libertad de elección, no perjudicar los incentivos a activos rentables, no perjudicar los incentivos a incorporarse formalmente en el trabajo. Luego, yo creo que se puede avanzar, y mucho más probablemente de lo que se ha hecho, en la gestión de cobranza de las cotizaciones adeudadas. Hoy día nosotros tenemos un problema de densidad de las cotizaciones no solamente porque tenemos una tasa que no está actualizada, pero también porque tenemos un problema de cobranza. Y entonces ahí han surgido diversas propuestas, incluso entiendo que de la misma asociación, para ver sistemas donde la tesorería, el servicio de impuesto interno y eventualmente, ¿por qué no pensar en un sistema más centralizado de gestión de cobranza que agilice esos procesos y ayude a densificar las cotizaciones que hoy día tenemos pendientes? Luego hay una serie de otras iniciativas, ¿no es cierto? Se ha escuchado, por ejemplo, un bono al nacer, la posibilidad de hacer un descuento en el consumo para el ahorro. A mí me parece que todas esas iniciativas son muy creativas. Y en algunos países, cuando uno ve el derecho comparado, te das cuenta que tienen cierta aplicación. Entonces, ¿por qué no abrirnos a cosas donde realmente apuntemos al foco de mejorar las pensiones y no hacia una reorganización de la industria o donde marginalmente con el tema de las comisiones no vayamos a generar realmente un impacto significativo? Gonzalo. Sí, mira, yo antes quiero comentar un tema que creo que es importante. Esto de licitar stock es lo que se llama ingeniería social, ¿no es cierto? Yo trato de replicar en un laboratorio, ¿no es cierto?, cómo sería un mercado perfecto de competencia. Y trato de tomar. Estamos llenos de experimentos en que esto ha sido exitoso, pero también estamos llenos de experimentos en que esto ha sido grandes fracasos, porque es muy difícil sustituir al mercado, sustituir la decisión individual de la persona que sabe, como decía Joaquín, si quiero tomar más riesgo, si quiero tomar menos riesgo. O si realmente, como decía, lo que me importa es la rentabilidad, no es la comisión. Entonces, tenemos que tener cuidado de experimentos que uno los puede diseñar muy bien, pero en realidad cuando uno lo trata de aplicar a la realidad, las complejidades son enormes. Hemos mencionado algunas de las complejidades, pero lo más complejo que hemos aprendido de todo esto es que hay complejidades que no conocemos y que se gatilla cuando ya estamos en eso. Entonces, yo quiero dejar esa advertencia cuando discutimos esto. Estoy muy de acuerdo con todo lo que han planteado. ¿Dónde creo yo que podríamos también aumentar la competencia? En el factor más importante, que es la rentabilidad. Yo decía, nosotros hemos siempre sido muy conservadores. De que partieron los fondos de pensiones, primero solamente bonos del Estado, después hipotecarios, siempre muy conservadores, muy llevados a la mano. Y eso hace, obviamente, que para las administradoras de fondos de pensiones sea muy difícil diferenciarse. Así todo, así como Natalia decía, somos de bajo costo a nivel internacional, también somos de alta rentabilidad. O sea, nosotros estamos en el grupo de administración de fondos de pensiones de alta rentabilidad. Entonces, ha habido eso, pero la rentabilidad obviamente está acotada en función de los activos en los que puedo invertir, o sea, no puedo hacer magia. También se ve la competencia en que nadie mantiene el ranking. Hoy día uno es número uno, el otro. Entonces se nota que están todos compitiendo por ser el número uno y hay movilidad.
Entonces, donde sí podemos generar diferenciación es en los activos alternativos. Si nosotros pasamos del límite de 20 a 40 y si el Banco Central, yo sé respetuoso del Banco Central, traje años ahí, pero es un poquito menos conservador y da más espacio a que esos sublímites se acerquen a los límites legales, ahí lo que vamos a ver es una fuerte competencia por rentabilidad donde se van a poder diferenciar. Porque lo que uno ve es que es muy difícil diferenciarse en el mundo público de inversiones, pero en el mundo privado sí que se producen grandes diferencias. Entonces, si yo quiero aumentar la competencia del sistema, dejemos que jueguen donde saben hacerlo mejor, que es manejar la rentabilidad del fondo de pensiones. Y ahí vamos a generar diferenciación y ahí los afiliados van a poder entonces discriminar mejor entre uno y otro. Esperemos que puedan hacer publicidad, porque hasta donde yo recuerdo, no sé si eso cambió en el proyecto, pero había una limitación muy fuerte para que las AFP, bueno, o el nuevo nombre que tengan, informen a sus afiliados respecto de otras variables que no sea la comisión. Y aquí estamos hablando de una variable muy relevante, que a mí me parece que lo mínimo que los afiliados podemos pedir es información, más información y más transparencia del sistema y no menos. Bueno, pues... Ah, muy importante, una última acotación. Muy importante lo que dice Natalia. Y esto lo sabe bien Gonzalo. Cuando uno administra inversiones y quiere venderle un fondo a alguien, ese alguien te va a decir, muéstrame tu track record. Muéstrame cómo lo ha hecho en el pasado. Y si no puedo hacer publicidad, ¿cómo muestro mi track record? ¿Ah? Están amarrados ahí. Bueno, muchísimas gracias a los tres por esta conversación. Yo creo que nos ha quedado muy claro cuáles son los caminos o las opciones que podrían tener, digámoslo, hoy día la discusión de esta política pública en el Congreso. Lo importante es centrarse en lo que ya hemos hablado aquí reiteradamente, aumentar las pensiones, la densidad de la cotización, rentabilidad y el régimen de inversión. De todas maneras, son temas que vamos a seguir conversando en este ciclo que hemos realizado, que estamos realizando con la Asociación de FP en conjunto con Diario Financiero. Muchas gracias.